pensaba yo el otro día, después que Aurora me llamara para recibir este reconocimiento, que por supuesto a uno le alegra después de tantas soledades, de tantos caminos, unos brillantes, otros más oscuros. Y pensé, ¿cómo agradecer esto? Agradecer a ustedes. Y se me vino una frase y la desarrollé, así que en breve. Bueno, para escribir poesía es necesario desnudarse. La verdad, el despojo como origen. La poesía no nace del artificio, sino del temblor. Toda escritura auténtica comienza en un gesto de desprendimiento, en ese momento en que el ser se despoja de lo aprendido para escuchar su respiración más antigua. Desnudarse es el inicio de toda revelación. No se trata de mostrarse, sino de dejar de esconderse. La palabra verdadera no busca impresionar, se pronuncia desde el borde, desde el lugar donde la vida y el lenguaje se confunden. Escribir es un acto de fe, decía Clarice Lispector, y esa fe se ejerce sin escudos, en la intemperie de lo que uno es. La poesía no tolera la mentira, porque nace del mismo lugar que el dolor, del mismo origen que la alegría. Octavio Paz afirmaba que el poema es un cuerpo donde el amor se encarna, y ese amor no es sentimental, sino ontológico, una comunión con la verdad. El poeta no inventa, descubre. La desnudez es la condición del hallazgo. Cuando el yo se disuelve, aparece la voz. Cuando se renuncia al adorno, surge la belleza, porque toda belleza profunda es hija del silencio y de la renuncia. La verdad poética no es moral ni histórica, es una verdad que respira, que se transparenta en la palabra sin pretensión de eternidad, como un cuerpo que se deja tocar por la luz. El cuerpo, territorio de la palabra. El cuerpo es el primer poema. Antes de toda escritura hubo un ritmo, el latido del corazón, la respiración del recién nacido, el pulso de la sangre. La poesía es la continuidad de esa música primordial. Cada palabra lleva una huella corporal, es aire, saliva, vibración. En el cuerpo se inscribe el lenguaje antes de ser pronunciado. Hélène Cixous llamó a escribir con el cuerpo, y no hay metáfora en eso. El cuerpo es el espacio donde el lenguaje se vuelve carne. Cuando escribimos, el cuerpo habla, los dedos tiemblan, la voz interior se quiebra, la respiración se ajusta al verso. Barthes lo entendió como un placer del texto. Leer y escribir son actos eróticos, encuentros sensoriales donde la palabra se toca, se muerde, se recorre. En esa tensión entre el placer y dolor habita la poesía. Alejandra Pizarnik escribió con la herida. Su cuerpo se filtró en cada palabra. En ella el lenguaje se volvió piel desgarrada. Quisiera escribir con el cuerpo, dijo, y su deseo fue profecía. El cuerpo escribe, aunque no queramos. Cada cicatriz es un signo, cada silencio una palabra no dicha. La poesía traduce ese idioma invisible. Merleau-Ponty, me van a disculpar, pero no domino la lengua francesa, habló del cuerpo como el lugar del sentido. Allí se gesta la mirada poética, no desde la mente racional, sino desde la carne que siente y recuerda. En ese sentido, la poesía no es una construcción intelectual, sino una encarnación del espíritu. Gabriela Mistral lo supo sin decirlo con teorías. Su palabra nace del tacto, del viento, del gesto de la madre que nombra el mundo para salvarlo. En ella, la poesía fue cuerpo universal, amor que se entrega sin temor a la intemperie.
Así, cada poema auténtico es una forma de respiración. El cuerpo del poeta y el cuerpo del texto se confunden. Cuando el lector lee, su respiración se ajusta al ritmo del verso. Se produce una comunión física y espiritual. La palabra entonces deja de ser abstracción y vuelve a su origen material. Aire que vibra, carne que dice. La palabra, transparencia y misterio. La palabra desnuda, no pretende explicar, revela. No busca la belleza, la encarna. Su fuerza proviene del silencio que la rodea y de la verdad que la habita. La poesía es el lugar donde el lenguaje se reconcilia con lo indecible. Julia Kristeva habló del lenguaje poético como una irrupción del cuerpo en el orden simbólico. Cuando escribimos un poema, el inconsciente respira, lo reprimido toma forma. El poema es un espacio donde lo inefable se insinúa, donde el lenguaje se libera del mandato de significar. Por eso la poesía no se explica, se experimenta. Enrique Lin escribió desde la enfermedad, desde el límite físico. Su diario de muerte es un cuerpo que se descompone en palabra. La escritura en él nos salva, testimonia. Cada verso es una célula que cae, una respiración que se extingue, pero también un modo de existir más allá de la desaparición. La palabra poética toca lo que no puede tocarse. Es el temblor de la conciencia frente al abismo. Cuando el poeta se despoja del ego, la palabra se vuelve transparente. Cuando renuncia al artificio, la verdad aparece. Por eso, escribir poesía es un acto de humildad, una entrega al misterio. En este tiempo donde la palabra se usa para vender o manipular, la poesía conserva su pureza subversiva. Es el último espacio donde el lenguaje puede ser verdad, donde hay aún riesgo y vulnerabilidad. El poema nos recuerda que somos cuerpos que sienten y palabras que buscan sentido. Para finalizar este pequeño manifiesto, ensayo, no sé, desnudarse para escribir no es un gesto romántico, sino un llamado a volver a lo esencial. Cada poema auténtico es una restitución del origen, el instante en que el ser se atreve a pronunciarse sin máscaras. La poesía en su fondo más puro no imita la vida, la reinventa. En ese gesto la palabra se purifica. El poeta, como el viajero del alma, deja atrás las vestiduras del miedo y avanza hacia una verdad que solo puede decirse con la voz temblorosa del que ama. Porque la poesía es en su esencia un acto de amor, un amor que busca la transparencia, que reconoce en la vulnerabilidad su mayor fuerza. Cuando escribimos desde la desnudez, el poema se vuelve un espejo. Lo que el poeta revela, el lector lo reconoce como suyo. Así la palabra construye comunidad, cuerpos que respiran juntos, almas que se tocan a través del lenguaje. Desnudarse es resistir el ruido del mundo, es recordar que la palabra aún puede ser casa, respiración, pan, que la poesía en su verdad más profunda es una forma de vivir.